Lirio, placer escucharle. Buenos días, bienvenido. Nos quedan como inquietud varios temas para esta charla del día de hoy. Hay demasiados temas. Empecemos probablemente por uno de los que más preocupa, la corrupción. Bienvenido. En medio de tanta tragedia, en medio de tanto problema, mientras el pueblo no puede ni salir a trabajar, mientras vemos cómo mueren los cercanos, los amigos, mientras nos enteramos de todos estos temas, hay otros que han estado robando a mano llenas. Y mire, es el IES a través de la compra de fundas plásticas de carácter especial para poder ubicar allí a los fallecidos hasta que puedan ser identificados. Pero no solo es el IES, porque el IES aparecía en primera instancia. Ahora aparece el Ministerio de Salud con uno de sus hospitales en Guayaquil. Y ayer, otra vez, otro hospital, esta vez de la Policía Nacional, 3 entidades, el IES, el Ministerio y también la Policía Nacional, involucrados en la misma compra. Fundas que cuestan $6.50 en su punto de fabricación, que se pueden comprar a ese valor, que Criminalística compraba a $12. Ellos lo estaban comprando en $130, $140. ¿Qué hacemos con todo esto? Buenos días, bienvenido, Lidio. Gracias, Fernando. Sí, definitivamente, aparte de la pandemia, seguimos viendo cómo nos siguen robando todo, definitivamente, cómo la gente poco o nada de conciencia tienen, sino únicamente el deseo de enriquecerse cuando hay una desgracia de por medio. No es desconocido para nadie cómo se llevan a cabo estas negociaciones antes y ahora en la pandemia, pero lastimosamente la justicia sigue siendo un tanto lenta. Siguen siendo los mismos los que nos siguen robando, Fernando. Nosotros ya le hemos dicho, ¿cómo puede decirse que un gobierno es diferente cuando se tiene la misma gente que colaboraba y trabajaba con el gobierno de Rafael Correa, donde se demostró que la delincuencia y el hacer este tipo de daños hacia la ciudadanía, hacia el país, era pan de todos los días? Recordemos que el jefe máximo destruyó todo el ahorro que teníamos, destruyó el FEIRER, destruyó todo el dinero que podíamos haber acumulado en lo que significaba vender un petróleo a 120 y hasta casi los $200 el barril de petróleo. Verlo cómo se gastaban y se destinaban en proyectos que ahora no sirven absolutamente para nada, o que están en riesgo de desaparecer, o que están mal construidos, y si están construidos están a un sobreprecio extremadamente elevado. Es decir, tenemos rezagos de lo que fue una política nefasta para el país, y vemos gente que todavía está soñando y pensando que esa fue la época dorada de este país. No nos queda más que seguir soñando en que la justicia va a hacer su efecto y que hay un Dios arriba que va a sancionarlo todo, Fernando, porque aquí en la tierra ellos siguen enriqueciéndose y les dan de paso. Cuando los castigan con 1, 2, 3 años, mientras siguen teniendo los millones guardados y bien resguardados a nombre de sus familiares o sacados fuera del país. Y eso es lo que realmente a nosotros nos baja la moral, nos desanima muchas veces a los ecuatorianos para seguir saliendo adelante, Fernando. Y es lo que preocupa, pero este problema no es solo de Guayaquil. El problema también ocurre en Quito, está ocurriendo en Ibarra, está ocurriendo en Babahoyo, en otros hospitales. Y el asunto parece que es una pandemia tan grave como el coronavirus. La corrupción está en todo lado. ¿Cuál es la explicación? Mira, el tema de las planillas de luz. Locales cerrados y estaban cobrando el doble en Guayaquil. Cuando se le pregunta al funcionario, dice, es que hicimos un promedio de los últimos meses. ¿Cómo? ¿Promedio de los últimos meses? Pero si sabe que los locales, la mayoría están cerrados, ¿cómo puede ser posible que suban los costos? Otro acto de corrupción. Y seguimos pensando en más y más. Gobiernos que están firmando en este instante documentos para construir diferentes obras. Cuando no se pueden hacer obras, pues porque todavía no estamos habilitados para trabajar al 100%. ¿Puede ser? No, Fernando, definitivamente a mí me parece que hay falta de capacidad en todos y cada uno de los líderes que se han elegido. Muy pocos alcaldes son rescatables en sus funciones y en el momento de tomar decisiones, que decisiones son muy difíciles de hacerlo. Tal vez el estar sentados en el sillón este momento les quedó muy grande, Fernando, al haberse rodeado con personas que poco o nada conocían de cómo se lleva a cabo.
la función pública. Y lo único que vinieron de parte externa de la ciudad, hablemos de nuestra ciudad, Fernando, porque esa es nuestra labor en este momento, tratar de enfocar los casos. Fíjate que tenemos asesores que son de la ciudad de Quito o que han pertenecido a otro movimiento político o que han estado de candidatos en otras ciudades, específicamente en la ciudad de Quito como candidatos a concejales, alcaldes, y ahora están trabajando aquí en el municipio de Ambato y no son capaces de llevar a cabo bien los procesos o simplemente dan instrucciones o le dicen al alcalde que ciertas cosas tienen que hacerse y le hacen cometer o comete errores del alcalde tremendamente decidores de cómo actuar en este momento. Se ha firmado contratos que en este momento no nos llevan a nada, que más allá de que pueden estar legalmente ejecutados, pero moralmente no pueden ser aplicables cuando necesitamos que esos dineros ingresen a controlar o a paliar en algo la pandemia que estamos sufriendo. Hoy un nuevo caso se ha visto en el municipio donde se dijo que ya se había donado 1,000 pruebas PCR para el Hospital Docente Ambato, y cuando se pregunta o se pide información en el municipio, en el momento no lo otorgan y recién se está pensando en comprar cuando ya se hizo una rueda de prensa que se dio. Es decir, Fernando, definitivamente, ¿qué es lo que está pasando con nuestras autoridades? ¿Qué es lo que pasa con este municipio de Ambato? Que parece que no tiene orden, no tiene horizonte, no tiene hacia dónde ir y cuál es el objetivo primordial en este momento. Eso hay que recordarle hoy a las autoridades, que lo importante es mantenernos vivos, mantener vivos a los ciudadanos y evitar que el contagio se eleve, Fernando, porque en esa es la lucha que enfrentamos en este momento. No se trata, Fernando, de poder o no trabajar. Posiblemente tengas un trabajo en este momento, pero si tú sales, te contagias, posiblemente ya no tengas vida para poder ejecutar ese trabajo. Y ahí es donde deben estar nuestras autoridades, haciendo prevalecer todas y cada una de las decisiones que precautelen nuestra integridad física en este momento. 228 contagiados tenemos hasta el momento. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Porque se anuncia que el contagio se va a multiplicar, se va a masificar en la zona centro. ¿Cómo podemos quedarnos quietos cuando está ocurriendo lo que pasa? O sea, la ministra de Gobierno les toma el pelo a los alcaldes. Les dice que ellos van a decidir. Estamos con semáforo en rojo en todo el Ecuador. Pero esto de que ellos van a decidir solo termina siendo una tomadura de pelo, porque ella ya tomó las decisiones, ya varias personas están en la calle, ya la ciudad con semáforo en rojo está trabajando. No puede ser posible, pues. Efectivamente, Fernando, o sea, el gobierno se encontró con alcaldes que no hacen o no tienen presencia, no tienen liderazgo, y lo único que estaban esperando es decisiones de la parte superior, de que venga un ministro y les diga que esto hay que hacer, que esto hay que abrir, si no lo hacen yo lo hago. Y este tipo de decisiones han sido empujados los alcaldes, porque no hay ese liderazgo, no hay esa presencia, no hay esa decisión de asumir responsabilidades, Fernando. Hoy es muy tarde para eso. Hoy definitivamente ya quejarnos de que no hay liderazgo no sirve de mucho. Lo que tenemos que hacer, Fernando, es comenzar una campaña de información, una campaña en la cual el ciudadano sepa cómo protegerse, qué hacer, qué actitud tomar ante el virus. Definitivamente para el virus no va a haber una solución inmediata, no va a haber una vacuna inmediata, pero sí tenemos que comenzar a respetar distanciamientos, a empezar a utilizar productos de bioseguridad, a empezar a informarnos personalmente, Fernando, de cómo actúa el virus, porque el municipio, el Consejo Provincial y todos los entes, hasta el mismo gobierno, no nos ha dado la información suficiente para poder enfrentar esta pandemia. Una pandemia que va a cambiar y ha cambiado nuestra forma de vida. No sabemos definitivamente cómo vamos a trabajar, no sabemos cuántas horas vamos a tener que trabajar, no sabemos si nuestro cuerpo resistirá el estar constantemente con una mascarilla, el estar constantemente con unos guantes, con un traje de bioseguridad. O sea, todo esto puede traer implicaciones, pero nosotros tenemos que tener la información necesaria para saber cómo utilizar este tipo de aditamentos para hacer una vida llevadera, Fernando. Este es el momento de la información. Este es el momento de tener datos verdaderos y certeros de cuáles son los sectores donde está el COVID-19, donde hay mayor contagio, donde hay que contener el contagio, cuál es la vía de contagio o cuáles son las personas que están propagando este contagio. Nosotros ya lo hemos dicho, Fernando, es el sector de comerciantes, es el sector que viene trayendo las frutas y verduras, porque es el único sector que ha podido trabajar en este momento, y ellos son los vectores
y los que han propagado el virus. Por lo tanto, deben ser el sector más controlado en este momento si queremos evitar que la pandemia siga creciendo. Va a crecer, lamentablemente va a crecer. Y esto se verá en los siguientes días, este crecimiento exponencial, porque no se tomaron las medidas que debieron tomarse. Mira, nos quedamos pensando en algunos temas. Comerciantes de acá, me refiero a la gente que fabrica los trajes estos que de bioseguridad, los trajes que el viceministro de Salud decía trajes de astronauta, se quejan de que una entidad haya comprado estos trajes en $34, cuando aquí los pueden fabricar y sale por $12, $13. O sea, ¿por qué no ayudar mejor a nuestros comerciantes y por qué lo van y los traen de la costa, digo yo? Efectivamente, pero ¿de quién depende eso, Fernando? ¿De quién depende el tener eso de un líder, de una persona que está ahí constantemente hablando con los hospitales, constantemente hablando con las autoridades, preocupándose de que su gente pueda salir adelante? Es decir, evitando de que esos dineros salgan ahora de la provincia. No podemos únicamente pensar, Fernando, ahora que el dinero tiene que evitar salir de todo el país. No, tenemos que tratar de consumir lo nuestro, de lo que produce en la provincia para poder sostenernos económicamente cada una de las provincias y cantones, Fernando. Esa es la visión en este momento de las autoridades. No podemos quedarnos callados ante la compra de overoles que se vendían a $9 y $16, ahora se le está vendiendo o se los compró ya casi en $40, Fernando, como si el dinero no nos sirviese para nada más enriquecernos unos u otros, pero ahí es donde nosotros tenemos que estar presentes, los periodistas, las personas que sepan de este tipo de acciones. Hay que denunciarlos y hay que evitar que se sigan dando. Hay que señalarlos de este momento con el dedo a los sinvergüenzas, Fernando. Y hay que recordarles a los políticos que estamos pendientes de todas y cada una de sus acciones. Recordemos que los directores de los hospitales son nombrados a dedo, no por capacidad, no por tener una hoja de vida intachable. Son señalados y usted va a ser el director de este hospital y tienen que responder posiblemente a consignas como este tipo de hacerse dinero o pagaron dinero para llegar a este tipo de puestos. Y ahí es, Fernando, donde tenemos que estar ojo al Cristo, como dice la gente. Alguna mala decisión o alguna decisión que intente socavar los intereses de todo el pueblo, ahí tenemos que estar para denunciarlos y evitar, y que sepan que vamos a estar pendientes de este tipo de acciones, Fernando. ¿Cómo entendemos con un gobierno que parcela y divide el poder? ¿Qué pasa en la salud? Pues era lo inminente, pues la salud está en manos de los Bucarán, el CENEL está en manos de los Bucarán, es algo que se ha denunciado. El poder está parcelado. Yo ayer escuchaba a un asambleísta del Oriente decir que hay que ser enérgico en contra de la corrupción. Se olvida que yo escuché una grabación de un funcionario que decía que le estaban pidiendo $200,000 para darle la gerencia de CENEL en su provincia, en el Oriente ecuatoriano. En la provincia del mismo señor que decía ayer, muy suelto de huesos, se llama Raúl, pero se me ve el apellido en este instante, que decía muy suelto de huesos que hay que combatir la corrupción. ¿Cómo? Si él también tiene cuota de poder. ¿Cómo si él maneja la provincia? ¿Cómo si está vendiendo puestos y cargos? O sea, ¿nos toman el pelo? Fernando, el que los asambleístas, y yo siempre lo he repetido, manejen las decisiones económicas, sean los que nos imponen impuestos, sean los que nos dicen cómo utilizar nuestro dinero, sean aquellos que traten de decirnos cómo debemos llevar a cabo la justicia, son las peores personas. Son gente sin experiencia, son personas que llegaron por arrastre político, son personas que se dedicaron a regalar constantemente cosas a la gente, y los culpables mayores somos nosotros, Fernando, aquellos que los elegimos, aquellos que caemos en el hecho de que tiene que darme algo en campaña, tiene que regalarme algo, tiene que estar apoyado por el deporte, usted ha hecho. O sea, este tipo de acciones, este tipo de regalar nuestro voto a cualquier persona, es lo que en este momento nos tiene así, nos tiene cruzado de brazos y callados, Fernando, porque si es nuestro representante y posiblemente tú votaste por esta persona creyendo que era honesto y le ves actuar ahora, definitivamente te va a desalentar. Ya no podemos seguir permitiendo que los políticos manejen el área económica, Fernando. Ellos son los menos capacitados para eso. Si bien es cierto, tienen asesores, tienen seis asesores, 2 secretarias, más del buen sueldo que tienen, son incapaces, Fernando, de haber generado un negocio propio lícito para ellos. Muy pocos son los asambleístas que se han destacado en su vida privada, en su vida económica, pero la mayor parte, la gran parte,
definitivamente, Fernando, son gente sin experiencia y lo único que ha ido al Congreso es a calentar la silla y a ver de dónde recuperan la plata o de cómo salen ricos de pocos años que les queda ahí de existencia en la Asamblea. Tenemos que mejorar nuestra forma y nuestra decisión de dar el voto y solo así vamos a mejorar este país. ¿Qué hacemos con un ministro mentiroso? Mira, el ministro de Finanzas dijo que habían pagado solo el capital. Después reconoció que pagaron capital más 17 millones de intereses, 325 millones de capital y 17 millones de intereses, 342 millones. Ahora aparece un documento del Banco Central del Ecuador que ratifica que no pagaron 300 y pico de millones, sino 700 y tantos millones. O sea, ¿qué pasó? ¿Nos siguen mintiendo? ¿Puede ser posible? No creo que ahora vayan a decir que el documento no es real. Es un documento que habla de entradas y salidas del capital, ingresos y egresos, y ahí marca 700 y pico de millones pago deuda externa. O sea, nos siguen mintiendo y siguen como que nada pasa. Se conoce por otro documento que hay firmado un compromiso para pagar 814 millones de dólares en agosto. ¿Cómo pueden seguir haciéndose ese tipo de compromisos cuando no hay plata? Evidentemente, Fernando, las cosas no están muy claras, lo real es que el Ecuador no tenía dinero, que todo este gobierno, desde sus inicios, lo único que se ha mantenido es pidiendo préstamos sin generar un solo centavo. No hemos aumentado la cuota de petróleo que podíamos hacerlo, no ha habido mejora en la producción de petróleo, no ha habido nuevos productos para exportación, no hemos captado otros mercados, Fernando. Tenemos una competencia tenaz de Colombia, de Perú, que nos introduce su producto por menos costos. No hemos podido tampoco agilitar el hecho de dialogar con los trabajadores y que entiendan que el empresario no necesariamente es su enemigo. No hemos entendido que las empresas no tienen que pedir resguardos de aduana que no ingrese el producto, sino más bien tratar de que toda su maquinaria trabaje las 24 horas para generar dinero, pero que definitivamente no podemos pedirle peras al olmo, mi estimado Fernando. Nos están mintiendo porque no hay plata en el país, no queremos sacrificar nada, y estas actitudes son las que les dicen mucho de creer en el gobierno. Otra cosa es que nos digan qué es lo que van a hacer, a qué nos estamos ateniendo, y no estar con esta sorpresa que tú lo dices, Fernando. En este momento tenemos todo el derecho a decir que tenemos un ministro mentiroso. Pero la pregunta es, Fernando, cuando tú debes a la banca, cuando tú tienes una deuda, quien te pone las condiciones lastimosamente es aquel que te puede embargar tu casa, tus bienes, y en este caso al país también lo pueden embargar y lo pueden dejar en entredicho a nivel internacional. Pero diga la verdad, pues, o sea, no puede seguir mintiéndonos. Efectivamente, Fernando, o sea, eso es lo que necesitamos. Necesitamos realmente que nos digan, a ver, tanto es la deuda del país, tanto es lo que generamos, y esto hay que pagar. Si no pagamos esto, no nos viene dinero para esto, pero que ese poco dinero es de deuda que también nos llega, invitámoslo de la mejor manera, Fernando. Y ya basta de sueldos tan agradables como ganar 10,000, 6,000 dólares por ser rector de una universidad, 4,000 dólares por ser decano, subdecano, 2,800 como profesor apenas ingresa, un contrato de 1,500 cuando eres un profesor a contrato, mientras no hay los materiales necesarios para trabajar en un laboratorio, mientras no hay los laboratorios necesarios en una universidad, mientras no tenemos las áreas físicas suficientes para albergar mayor cantidad de estudiantes. Entonces, nos han decepcionado muchas cosas, Fernando. No se trata solo de pagarle bien a la función judicial, porque seguimos viendo que hay jueces corruptos que siguen siendo comprados, las decisiones que toman, que en el Ministerio de Salud también existen otro grupo de seres humanos que están robando a otros. Es decir, Fernando, lo que carecemos ahora es de moral, y no sabemos dónde comprar moral para que este país cambie, Fernando. Oye, pero justo de lo que acabas de mencionar, todo el mundo dice pues que ¿cómo se le va a descontar dineros a la Universidad Ecuatoriana? No se le descuenta. El problema es que baja el presupuesto, y al bajar el presupuesto recibe menos dinero, porque la universidad y diferentes entidades, municipios incluidos, reciben un porcentaje del presupuesto nacional. Bajó el presupuesto nacional 2 meses, prácticamente sin trabajar el país tiene que caer, pues sin poder vender.
con el problema del petróleo, que llegó a costar menos $17. Es decir, tendríamos que pagar $17 para que se lleven el barril del petróleo, pagar. Aparte de que nosotros estamos perdiendo, porque el precio de producir del barril petróleo, se dijo en esta semana, estaría en alrededor de 27, $28, y estamos vendiéndolo en 20. O sea, estamos perdiendo $7 en cada barril de petróleo. Es decir, no hay ingresos para la caja fiscal, no hay ingresos. Y sin embargo, se arriesgan muchos estudiantes y se los ponen en las calles, como pasó con la Universidad Central en Quito. Esto no puede pasar. No es que están defendiendo la educación superior, están defendiendo latisueldos, están defendiendo el derecho a una burocracia dorada, y eso no puede pasar. No sé si me ayuda Ramón, tenía la tabla con los sueldos de rectores, para tener una idea más clara de cómo estamos en cuanto a estos valores, porque nos preocupa grandemente el tema. A ver, dele, Ramón. Los famosos sueldos. El salario del presidente es de $5,072, el del vicepresidente $4,869, y de un ministro casi $4,463. Pero ojo, los rectores o decanos de las universidades públicas ganan mucho más. Escuela Superior Politécnica del Litoral, rector, gana $6,121. De la Universidad Técnica de Ambato, el rector gana $5,542. En la Universidad Central del Ecuador, el rector gana $5,353. En la Universidad Nacional de Educación, la UNAE, el rector gana $4,818. Y un ejemplo más, en la Universidad Regional Amazónica, Iquián, el rector gana $4,306. Necesito más dólares. O sea, es lo que están pidiendo para sostener los sueldos. Pero quiero los datos, por favor, de ex rectores, porque me interesa saber qué fue lo que pasó, porque supuestamente constan aún en nómina cuando ya se jubilaron. O sea, ¿de dónde sale esto? O sea, si están jubilados, ¿cómo es que pueden constar en nómina, con sueldos relativamente bajos, pero están apareciendo en nómina? Exdecanos en nómina, funcionarios que ya salieron siguen en nómina. O sea, la universidad sigue aportando por ellos, pero si ya se jubilaron. ¿O es que la universidad les da un sueldo especial aparte? Ya los tienes, ¿no? Ya tienes, Ramón, en este instante para poder conocerlo. Decanos, sí. Exdecanos y rectores, dele. Por ejemplo, tenemos el caso del exalcalde de la ciudad, Amoroso Mora Luis Alcibiades, dice jubilado, régimen laboral al que pertenece 99, jubilado. El valor $1,870. Supuestamente... Valor unificado anual $2,440. Eso es lo que nos falta, los unificados para el... Total de ingresos adicionales $2,270. $2,270. O sea, ¿cómo se pagan esos valores? Y están decanos. Y es un listado completo. Está de los profesores que yo los conocía para administración: Raúl Galora, Jorge Cerón, Jaime Arroyo. Que ya se jubilaron. Constan como jubilados, pero aparecen, siguen constando aquí con sueldo. Uno pregunta, ¿y cómo? O sea, aparte de la jubilación, ¿la universidad le sigue pagando? Livio, tú fuiste presidente de FEWE. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué conoces? Fernando, nosotros en nuestra época, y fui uno de los promotores, básicamente cuando existía el CONUEP, que antes era el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, yo fui el único, Fernando, que les dije a todos los rectores que estaban en total desacuerdo, que yo no creía que debía un rector, después de ser rector, tener un sueldo vitalicio, mi estimado. O sea, ¿ese sueldo vitalicio existe? Existía, Fernando, pero lastimosamente no he seguido la pista de la nueva ley aprobada por el Senacid, pero parece que no existe el sueldo completo, pero sí un reconocimiento en forma vitalicia, mi estimado Fernando. Pero un reconocimiento de más de $2,000. Efectivamente, Fernando. Es que eso se tomaba en ese entonces, quienes decidían el presupuesto de la universidad, el presupuesto del Estado, decidían cómo se lo ejecutaban ellos mismos. Es decir, los rectores, todos los rectores se juntaban y todos ellos les decían qué sueldo ponerse, o sea, todo era decisión de ellos del presupuesto, y parece que esta historia no ha cambiado, que la famosa
de la famosa autonomía universitaria no solo iba en el hecho de cómo dabas tu clases o cómo se llevaba a cabo el hecho de crear un currículum para el estudiante, sino también en cómo se manejaba el presupuesto, y ahí no los topaba ningún gobierno. Y créeme, fue una lucha dura en ese entonces, porque hasta los dirigentes estudiantiles del MPD en ese entonces, los chinos, los cabezones en Guayaquil o en el sector de la costa, eran aquellos que apoyaban también a estos tipos de rectores, porque también los presidentes de FEWE cogían un sueldo que no lo cogíamos, o no lo cogía Livio Cornejo. Lo que nos daban es una alícuota para manejar la FEWE, pero ahí, en las universidades de la costa, para que esto resulte, para que se les dé este sueldo vitalicio a los rectores, también le ponían sueldo a los presidentes de la FEWE, cosa que rechazamos, mi estimado Fernando, en nuestra época, pero se la sigue manteniendo. Yo por eso muchas veces digo, tantos buenos sueldos, Fernando, y cuánto nos ha dado la universidad en investigación. Ahora lo que se les está pidiendo es eso, únicamente que aquel docente que tenía que hacer investigación, esas horas de investigación, porque se redujo el presupuesto, porque el Estado no tiene los ingresos para repartirlos, porque hay una cuota de estos ingresos que a ellos hay que repartirlos, ¿no es cierto? Ya no hay. O sea, se redujo porque no trabaja el país, porque no tiene ingresos del país, no porque el gobierno los quita. Entonces, lo único que se les está diciendo es, replanteemos, señor, usted es investigador y usted cumpla sus 22 horas, pero cúbralas dando clases, y no les agrada, Fernando. 26 horas deben dar de clase y ponen el grito en el cielo. Y yo me pregunto, ¿dónde está la investigación que ha hecho la Universidad Ecuatoriana? Más de 10 años investigando. ¿Dónde están las investigaciones que ellos hicieron? ¿O simplemente se pasaron tranquilitos, sentados y solo cobrando? Efectivamente, Fernando, ¿cuántas publicaciones hay de todo este país, de todas las universidades ecuatorianas que sean valoradas en verdaderas revistas internacionales científicas? O sea, no quiero decir, imagínate a qué punto llegó, Fernando, que en vista de que para que lleguen los docentes a ser rectores, aparte de tener un PhD medio raro, no reconocido a nivel internacional, ellos tenían que crear, y crearon una revista de la Universidad Científica Ecuatoriana, porque nadie les quería publicar, porque sus investigaciones, sus publicaciones no cubrían los estándares para caer en revistas internacionales reconocidas, Fernando. Y así es como ellos poco a poco fueron escalando posiciones, puntos para ganar los sueldos que ahora tienen. Yo te pregunto, ¿cuál ha sido la investigación que el actual rector y el anterior rector Amoroso han hecho en una revista científica? Yo quiero que tú me encuentres, o que encuentres un artículo en una revista científica, pero reconocida a nivel internacional. Yo quiero eso, mi estimado hermano. Y tú vas a encontrar que no existe. ¿En dónde publicaron? En una revista de Cuba, en una revista venezolana, en una revista ecuatoriana. Así, esos son nuestros decanos, Yo quiero insistir en este tema. Quiero insistir en este tema porque ayer a través de Twitter dialogaba y discrepaba con alguna gente que decía que cómo puede ser posible que nos rasguemos las vestiduras si en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, en Harvard, los sueldos superan el $1.5 million al año para el señor rector. Les dije, claro, pero muéstrenme en qué puesto está la Universidad de Harvard, en qué puesto está la Universidad de Michigan, y cuéntenme por qué nosotros aparecemos después del puesto 2000 a nivel de universidades. O sea, no es cuestión de simplemente comparar lo uno con lo otro, sino comparar resultados, porque cualquier gestión tiene que tener resultados, y resultados sobresalientes para tener sueldos sobresalientes, si no está de más, pues. Fernando, ¿tú sí sabes o conoces cuánto cuesta el semestre en la Universidad de Harvard? Tú eres becado, si tú eres becado, Fernando, o sea, si te van a dar la educación, ¿no es cierto?, parte de la educación, y te van a dar la vivienda como beca, tú tienes que tener para un semestre alrededor de $45,000, Fernando. O sea, becado. Fíjate, becado, media beca. Si tú eres de aquellas personas que a los 12 años terminaste el colegio porque eres un superdotado y tienes la experiencia o tienes los conocimientos, la capacidad intelectual para seguir la universidad, pero fíjate, a los 12 años eres becado completo. Pero ¿cómo pagas tu beca al final de la carrera, Fernando? Tú tienes que hacer investigación. ¿Y cuánto te van a pagar por investigación? Te van a poner un sueldo de $3,000 al mes, mi estimado Fernando. ¿Por qué? Porque tienes que pagar la beca. La pregunta es, Fernando, ¿cuánto pagan ahora nuestros muchachos por ir a la universidad pública? Cero.
Nada, ¿cuánto terminaste tú y yo pagando para graduarnos en sucres, Fernando? En ese entonces costaba el año lectivo, costaba 180,000 sucres, Fernando. Sí. Es decir, colaborábamos con la universidad. Ahora, como que la educación es gratuita, ¿de dónde tienen que salir esos dineros, Fernando? Mira, yo no estaría en contra de mejores sueldos o de buenos sueldos, pero veamos el producto. Veamos el producto. Tenemos una sociedad difusa, una sociedad agresiva, una sociedad que no conoce el manual de Carreño, una sociedad que es insultante, una sociedad ingobernable. Nos creemos dueños del mundo y que nadie tiene que pasar sobre nuestros derechos, pero para tener derechos tenemos que cumplir obligaciones, pues, y de eso no queremos. Es decir, hemos perdido a la sociedad no por culpa solo de la universidad, de las escuelas, de los colegios, de la educación gratuita, de la educación pública. Hemos perdido la educación a la sociedad por culpa de los maestros del MPD, de la red, porque se politizó la educación, porque en vez de dar ciencia, empezaron a dar idiosincrasia, porque empezaron a manipular las frágiles mentes. Hace 20, 25, 30 años era impensable que un comunista llegue a presidir el Ecuador. Eran odiados. Efectivamente. Fernando, qué difícil que es hablar de la educación. Fíjate que ya podemos darles la educación gratis a nuestros muchachos, ¿no es cierto? Pero dime tú, cuando un médico, por ejemplo, hace la rural, ¿le tenemos que pagar? Sí, ¿no es cierto? Sí. Cuando hace el internado, le tenemos que pagar. Sí, ¿no es cierto? Obvio. Dime tú, cuando sale un administrador, ¿qué nos devuelve a la sociedad? Tú lo becaste, ¿no es cierto? Lo hemos pagado a la universidad. ¿Cómo él nos devuelve la beca? Nada, ¿no es cierto? Él coge su trabajo y punto. O sea, no hay esa retribución a un país que le ha dado todo, Fernando. No hay esa retribución del haber invertido tú, yo y todos los ecuatorianos estamos pagando por la educación gratuita de nuestros muchachos, ¿no es cierto? Sí, señor. Pero al menos deberíamos tener un año de que el administrador, trabaje en un ministerio ganando un sueldo básico para devolver parte de lo que nosotros le hemos dado, Fernando. Ahora, pero ahí viene un problema, mi querido Livio. La mayoría de las universidades entregan títulos de tercer nivel que están lindos, que tienen que ser bien cuidados, que tienen que ser bien bonitos para que sirvan de adorno en la sala. Así es. Porque para nada más sirven. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es que la universidad se llenó de profesores teóricos. La universidad se llenó de los vaguitos de nuestro tiempo. Ahí se quedaron. Ellos politizaron el tema, tomaron un tanto de poder, empezaron a manejar autoridades y se quedaron allí por siempre. Y claro, son los que, si es que hay que tener títulos de tercer nivel, ellos tienen 2 o 3 pagados por la propia universidad. Si necesitan masterado, lo tienen, porque la universidad les pagó para que vayan a sacar el masterado en España, en Argentina, en un lado, en otro lado. Es decir, pero ¿cuándo salieron al mundo real? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo puedes aprender de alguien que nunca ha ejercido su profesión, que es solo teórico? Ahí está el problema. La gente sale con un título bien bonito, pero sale sin el conocimiento, pues no puede. ¿Quién te puede enseñar un teórico? Si no sabe lo que pasa en el mundo real, pues en la vida real no sabe qué es lo que va a ocurrir con sus conocimientos teóricos. La teoría es importante, pero la práctica es fundamental. Y eso es lo que nos está pasando. Por eso te digo, ¿cómo devuelven si están condenados a que casi o prácticamente no van a encontrar trabajo? Efectivamente, Fernando, lo que no entendemos es que todos no somos para la universidad y la universidad no es para todos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo, Fernando. Aquel que estudia la universidad, aquel que estudia una de estas profesiones, tiene que estar en capacidad de autosustentarse al final de la carrera, tener los conocimientos necesarios para volverse un emprendedor exitoso, ¿no es cierto? Ese es el principio de la universidad. O sea, el que hagas emprendimientos que realmente vayan a tener éxito porque tienes los conocimientos que te han otorgado durante 4 o 5 años en la universidad, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer un emprendimiento con alguien que tiene educación básica, se supone a un profesional, pero aquí sucede todo lo contrario. Los que se arriesgan
son los que menos educación tienen, Fernando. Entonces son los que van adquiriendo experiencias. Y esas experiencias no las toma la universidad. Lastimosamente, todo aquel que llega a ser docente, muy pocos por su capacidad, tienen que haber tenido algún arreglo, alguna cosa para llegar a ser profesores en la universidad. Que han sido hijos de algún docente y el docente que está todavía ahí le deja a su hijo, él sale pero se queda su hijo. Y es tan perversa la universidad, Fernando, que ahora es más fácil que un empleado universitario sea docente a que se comience a escoger bien a las personas. O sea, todo esto también tiene que ser muy analizado. Ojalá venga algún rato un gobierno, Fernando, que nos ponga en orden en esto. O sea, la universidad tiene que ser el ente que demuestre tener capacidad, tener moral, tener solidaridad. Es decir, que aquella persona que ingrese a ser docente en la universidad tenga estas tres características principales para poder otorgarles a aquella persona que le está enseñando. Pero en lo caso contrario, seguiremos con este tipo de sociedades en las cuales la inmoralidad crece, donde no hay solidaridad y donde la incapacidad intelectual es el factor primario, Fernando. Donde la corrupción campea además, porque quieren todo el mundo convertirse en ricos de la noche a la mañana. Uh-huh. Yo quiero reiterar algo. Yo creo que el rector de la Universidad Técnica de Ambato, lo digo con todas las letras, ha tratado, ha presentado y ha hecho el mejor de los esfuerzos para cambiar la universidad. Cara afuera, la universidad tiene una visión muy importante, gracias a su trabajo. Ha sido el presidente nacional de las universidades, primera ocasión que le cupo ese honor a la ciudad de Ambato y a la provincia de Tungurahua. Reconozco su trabajo. Pero como le dije hace 2-3 años cuando conversamos, cuando se inauguraba el centro de idiomas en la calle Rocafuerte y conversamos, tuvimos oportunidad, me preguntaba ¿qué le parece? Le digo, precioso. Le pregunté cuánto costó y me explicó los valores y lo felicité. Y me dijo, ¿estamos o no estamos construyendo la mejor universidad del Ecuador? Y le dije, está usted haciendo el esfuerzo, pero lamentablemente no tiene apoyo. Lamentablemente no tiene apoyo. El problema de los docentes es muy grave y le mencioné un problema de sistemas donde un profesor en 5º, 6º semestre se convierte en aduana y empieza a votar a los estudiantes. No porque no tengan capacidades. Imagínate después de 3 años de estudio que los eche. No porque no tenga capacidad, sino porque, me refiero a los alumnos, sino porque les cayó mal. Les cayó mal. Él, cuando yo le informé al señor rector, le dije, mire, de 35 pasan 3. El profesor es el malo. Ese rato llamó a la vicerrectora académica de ese momento y le dijo, mira, Fernando está haciendo estas denuncias. Que se chequee ese tema. Hasta hoy. Conversamos con la vicerrectora, amiga personal, fue mi profesora de inglés en mi primera carrera. Conversamos con ella. Le expliqué el tema y me ofreció que iban a revisar. No pasó nada. Sigue pasando lo mismo en sistemas. Sigue ocurriendo. Entonces, el problema no es que no se tenga buenas intenciones en muchos casos. Yo no estoy en contra de la universidad, no voy a estar nunca en contra de la universidad. A la universidad la queremos. Quiero a mucha gente, a mucha gente que veo que se esfuerza, porque sí hay buenos profesores, pero no son la mayoría, son muy pocos. Y este comentario lo reitero y lo digo, porque no es que pretendemos dañar a alguien. Estamos denunciando un problema, no de una universidad, un problema de la universidad ecuatoriana y latinoamericana probablemente. Llenos de familias, incrustados familias. No es problema del actual rector si cuando llega se topa con que hay 4 o 5 familias en que tienen 4 o 5 personas en esta universidad. Uh-huh. Y que se hace ingobernable y difícil. ¿Por qué? Porque los que ayer estuvieron, que lo diga, con el señor ingeniero Amoroso, cuando salió el ingeniero Amoroso se cambiaron de bando. Y en la última elección volvieron a poner, y estuvieron con el señor doctor Naranjo. Y en la última elección se pusieron en la vereda de enfrente, en contra del doctor Naranjo. No es problema de la persona. Cuando para ganar una elección, en vez de presentar propuestas, presentan orquestas. Y recuerdo que el señor rector, yo le pregunté sobre el tema y me dijo, pero mire, eso no puede ser.
nosotros no lo vamos a hacer, pero al final le tocó hacerlo porque si no perdían. O sea, ¿cuál es el problema? Los estudiantes que terminan también poniendo su voto, no les interesa saber cuáles son las propuestas, sino cómo tocan las orquestas. Y ahí estamos otra vez en el inicio del problema. Falta de saber elegir, falta de reconocer a los mejores. O sea, estamos perdidos en este ámbito de cosas. Y lo que nosotros más queremos es que volvamos a encontrar el norte para el país. Este COVID nos obliga a ser mejores. Este COVID nos obliga a cambiar por completo. Y eso es lo que queremos, que haya cambios. Mira, no puede estarse discutiendo en la asamblea una ley para meternos la mano al bolsillo otra vez, cuando no hay una explicación, cuando estamos viendo que todo se reparte en corrupción. Muchas veces hemos criticado al señor Alarcón, que con un voto llegó a ser presidente. Aquí sin votos. María Paula actúa como presidenta. Sin votos. La ruptura de los 25 es la dueña del Ecuador en este instante. ¿Puede ser posible? Es posible, Fernando, lo estamos viviendo en carne propia, Fernando. Lo que pasa es que este momento tenemos que darnos cuenta que ¿cuáles son los países que van a salir adelante, Fernando? Aquellos que tengan la facilidad de adaptarse, aquellos que tengan esta probabilidad de que toda su sociedad entienda que ya no es el momento de exigir derechos, sino de todo ceder, Fernando. Esta va a ser una cadena de favores la que nos va a salir adelante. ¿Y cadena de favores en qué sentido, Fernando? En el que tú vas a tener que ceder algo para poder seguir manteniéndote caminando, ¿no es cierto? Es como que quieres subir a una cima y la obligación es que nadie se quede atrás, o sea, que todos lleguemos a la cumbre, ¿no es cierto? Que seamos un equipo que nos comprometimos en coger y alcanzar esa cima. Por lo tanto, Fernando, nosotros no podemos dejar a nadie atrás. No debemos. Si estás tú, efectivamente, y si estás al inicio de esa cadena, Fernando, y alguien de atrás se queda, tú tendrás que dejar por un momento el estar de guía y ponerte atrás para empujar al grupo, Fernando. Y si no hacemos eso, definitivamente lo único que haremos es un gran esfuerzo, pero no alcanzaremos nuestra cima, Fernando, porque somos personas que no logramos dialogar, no logramos consensuar. Ahora no queremos que a nadie se nos tope el sueldo, no tenemos derecho. Los trabajadores dicen, ¿por qué me va a topar a mí cuando los que se enriquecieron, las empresas que se enriquecieron, ahí están los grandes importadores, ahí están las grandes cadenas de supermercados, ahí están los bancos? Pero Fernando, todos tenemos que colaborar y ahora nos hemos dado cuenta que aquellas personas que nos enseñaban o nos decían que nos enseñaban esto, tampoco quieren ser que las topen, es decir, no queremos dar el ejemplo. ¿Cuál sería la otra decisión, Fernando? Eliminar la carga burocrática, empezando ¿por dónde? Por los políticos, Fernando, cambiar toda la estructura política del país. ¿Para qué queremos tantos concejales? ¿Para qué queremos tantos GAT parroquiales? Cada GAT parroquial con cuatro personas que solo el presidente asiste todos los días a su trabajo, los demás se ponen un horario de que yo vengo 2 horas de este día y punto. O sea, Fernando, no podemos seguir destinándonos el poco dinero que tenemos. Y si todos no aceptamos esto, el ceder algo, el rebajarnos posiblemente voluntariamente los sueldos, el dar la oportunidad a trabajar más de las 48 horas, si es necesario para que nuestro país salga adelante, Fernando, no vamos a hacer absolutamente nada y vamos a salir pidiendo un país pobre dolarizado. Eso es lo que vamos a tener como final, Fernando. Yo insisto en el tema. Nosotros somos de los que pedimos que se disminuya la carga burocrática excesiva, pero se empiezan a despedir profesores. No corresponde, creo que no corresponde. Y además, si se va a despedir profesores, tiene que hacerse un análisis y sacar a los malos, no a los buenos, no a los que no tienen peso político, sino tienen que irse precisamente los que tienen peso político, pero ningún peso académico. Tienen que irse ellos. Cuando pedimos que se despida la burocracia, me estoy refiriendo a tanto asesor, me estoy refiriendo a tanto ministro, viceministro. Disminuyan el número de ministerios, pero no nos tomen el pelo porque cierran el ministerio y van llevando a todos los trabajadores a otro ministerio. Eso es una burla, es una burla. Insisto en este tema, es básico que se elimine al exceso de burocracia que tenemos, que está entre asesores,
entre funcionarios de altísimo nivel que ganan arriba de los 3,000, 4,000 dólares al mes, que tienen secretaria, que tienen chofer, que tienen carro, que tienen viáticos, que viajan por el mundo. O sea, eso es lo que estoy insistiendo, eso es lo que tiene que salir. Pero aquí se está pretendiendo justificar eliminando a los de escala baja y a los que sí trabajan, a ellos no hay que tocarlos. O sea, insistiremos en este tema. Mira, sería importante que se aclare. Por ejemplo, el señor canciller en España, el señor Roldán, el papá de Juan Sebastián Roldán, ¿cuánto mismo gana? ¿4,500 o 12,000 dólares al mes? ¿Con qué condición llega a ser embajador? ¿Bajo qué condiciones? O sea, simplemente porque es el papá de uno de los que aparecen ahora como representantes del presidente de la República. ¿En dónde estamos? O sea, esto no puede seguir pasando. Fernando, estos malos ejemplos que tú acabas de dar definitivamente son los que desdicen mucho de la burocracia. Es decir, por este tipo de acciones les metemos a todas las personas que trabajan en el sector público en el mismo saco. Y ahí es donde todos tenemos esa visión de la persona que trabaja, ¿no es cierto?, en lo que es los bienes del Estado, en lo que son los ministerios. Pero, Fernando, por algo hay que empezar. Y muchos, cuando se dice esto, salen los defensores del PUD a decir, no, es que siempre se rompe la cuerda por el lado más débil y comencemos a... Fernando, eso es lo que hemos pedido a gritos. Desaparezcan el sindicalismo, desaparezcan esos dirigentes dinosaurios que no sirven para nada. Efectivamente, Fernando, y esto es sencillo. Vaya usted, converse con un pariente que trabajaba en Estados Unidos y que ya se ha jubilado. Yo les pregunto, ¿hay jubilación? No, pues ¿qué jubilación? Es lo que nosotros ahorramos. Lo que hace la empresa, si yo digo, vea, usted ahórreme 100 mensuales, la empresa coge y me ahorra esos 100 mensuales. Y yo cuando me jubilo, la empresa tiene la obligación de devolverme ese dinero porque es mío. Entonces le devuelven su dinero para la jubilación. Y digo, ¿y los sindicatos? Bueno, eso es otra cosa. Ahí sí te dan, dice los sindicatos, una jubilación, pero tú tienes que hacer un aporte mensual al sindicato. O sea, no es que el sindicato es como aquí, va y pide derechos y no. Ellos siguen también aportando al sindicato y el sindicato se encarga de invertir esos dineros en la bolsa, comprando bienes que les dé rédito. Es decir, es otro sistema, Fernando. Y cuando, por ejemplo, se va una fábrica a otro estado, le proponen a la persona que si quiere, hay el trabajo, pero va a haber en este estado porque hay otros beneficios, en fin. Entonces, cuando pasa eso, lo único que te dicen es toma un sueldo más y no pasa nada más. Dice, o sea, aquí no es como aquí que una liquidación. No, dice, allá no hay nada, o sea, allá es aquí. Mira los sindicatos de China, de Estados Unidos, obvio. Mira el sindicato de Japón. Un sindicato que exige al trabajador cumplir. O sea, ahí no es pues el sindicato adulón, que pobrecito. Ahí el sindicato dice, a ver señor, ahí tengo esta queja, usted no ha trabajado. ¿Qué pasó con usted? ¿Trabaja o se va? O sea, no es el patrono el que tiene que reclamar, sino se presenta la queja al sindicato fundamentada y el sindicato inmediatamente. No es que el sindicato dice, pobrecito, no, usted es el que no está funcionando bien, patrono, entonces, no. El sindicato, me decía alguien que estuvo de visita ahí, dice, se horrorizaron cuando se enteraron de que el sindicato acá ampara los contratos colectivos, allá no hay contratos colectivos. Se horrorizaron cuando se enteraron de que los trabajadores piden menos horas de trabajo. Dijeron, ¿cómo? Si un país se lo saca adelante trabajando. Es que estamos perdidos. Nuestros sindicatos son una copia de los sindicatos de Cuba, de Venezuela y de otros países socialistas que terminaron destruyendo a estos países. Y si no cambiamos, vamos a terminar destruyendo al Ecuador también, pues. Efectivamente, Fernando, y muchos creerán y dirán, están en contra de los trabajadores. Por Dios, no es de estar en contra, Fernando, es únicamente reconocer que hay que hacer este tipo de cambios. Caso contrario, este país no va a avanzar, este país no va a salir adelante. O sea, no va a haber empresa que aguante tanta carga, Fernando. O sea, es imposible seguir trabajando de esta manera. Y por lo tanto, dar estos ejemplos es como la gente, por ejemplo, ha progresado. O sea, China tiene cualquier cantidad de personas, pero todos en su mayoría tienen algo de trabajo. 1.600 millones de chinos hay. Efectivamente, para ingresar, dicen, a la universidad,
los jóvenes, la época de verano para los que terminan la universidad, el colegio, es la parte más estresante de su vida, porque si no aprueban el examen nacional, no ingresan a la universidad, Fernando. Por eso ellos tienen un alto estándar de educación. O sea, los docentes se preocupan de que sus estudiantes tengan ese estándar, porque caso contrario, el Estado les pone el ojo a esa institución superior, a ese colegio que no enseñó bien a los estudiantes. Es decir, es una competencia sana en la cual obligan que el docente cumpla su trabajo, que el trabajador haga su trabajo, que el profesional, el empresario, cumpla también con sus obligaciones. Es decir, todos nos protegemos y todos nos cuidamos para todos sacar adelante al país. Aquí es lo contrario, Fernando. Aquí el político hace y deshace con las leyes. El sindicalista dice, no, yo soy sindicalista, a mí me corresponde trabajar solamente 2 horas diarias porque lo demás me dedico al sindicato. Y es más, yo soy presidente de por vida en el sindicato. O si no, se verán las maneras, pero seguirán de alguna manera ahí metidos y enquistados en el sindicato. Entonces, cosas así no van a permitir que nuestro país salga adelante. Y si los ciudadanos no presionamos porque las cosas cambian, los políticos no van a hacer absolutamente nada. Ese es uno de los problemas. Y hay que decirlo con todas las letras porque nos preocupa. ¿Tienes algo, Ramón? Sí, la corresponsal de Teleamazonas en la ciudad de Ambato, Edith Jacome, denuncia un hecho de presunta corrupción en la ciudad de Ambato. Detalla así: orden de compra de overoles por $216.111, donde el Hospital Docente Ambato paga 39.90 cada overol a una proveedora de transporte con ubicación en El Oro, habiendo proveedores locales que ofertaron a $9 cada overol. Hago este llamado de atención al encontrar este proceso mientras revisaba el portal en mi calidad de jefa de compras públicas del Grupo Núñez e Hijos. Tengo experiencia desde el lado de entidad contratante como de proveedor del Estado y vuelvo y repito, hago un llamado para que velen por los principios de legalidad y sobre todo porque ya es hora de transparentar las compras públicas. Estos overoles no cumplen con la ficha técnica del Ministerio de Salud Pública, que es indispensable para el personal de la salud, pues hasta en $20 se puede adjudicar por el tema de que sea estéril, anti-static, pero no al doble. Señores, se les hace el llamado correspondiente y dice, ya hablamos en el hospital y me dicen que el señor Pulgar es quien debe pronunciarse. Agradezco algún pronunciamiento, adjunto documentación. Supuestamente hay sobreprecio e irregularidades en la adjudicación, parecido a la adjudicación de la Agencia de Publicidad en Quito. Ojalá las autoridades de la Zonal de Salud o la Gobernación de Tungurahua se pronuncien sobre la adjudicación de contrato para la adquisición de overoles y mascarillas, presuntamente con sobreprecio e irregularidades. La empresa textilera tungurahuense no se beneficia en absoluto. Ojalá puedan explicar de manera oficial. Reitero, bueno, aquí ponen 216.111. Debe ser $216 realmente, ¿no? Por $216, donde el hospital paga 39.90 cada overol. No creo que haya comprado 5 overoles, Ramón, no. Y nosotros sabíamos, porque se denunció hace un instante, conversábamos con Livio justamente sobre este tema, sin dar mayores detalles, porque todavía los documentos no se nos entregaron. Aquí están los documentos. Afortunadamente, ya los vamos a revisar. Pero reitero, la corrupción está presente en todo lado y es lo que nos preocupa, querido Livio. Efectivamente, Fernando, o sea, se están robando hasta centavos, si cabe el término, a tal punto de miseria han llegado las personas que están al frente de una institución. Y Fernando, es lo difícil, o sea, puede haber ley, puede haber justicia, pero ¿cómo cambias la moral de estas personas? ¿Cómo les haces temer a la justicia? Cuando roban por cientos de millones y a lo mucho les ponen 4 años, 5 años, no les incautan bienes, no les quitan todo lo robado, no les hacen pagar el doble o el triple de lo robado. Fernando, esa es la cuestión, o sea, no hay una sanción ejemplarizadora para evitar que tú hagas este tipo de acciones. Y mientras no exista eso, mientras sigamos diciendo, bueno, es que si usted cometió este delito hace 5 o 6 años, usted tiene que ser juzgado con la ley de ese entonces, porque la ley de ahora, si bien es cierto, te da que te van a cobrar el 20 años más el doble. Entonces, ¿cómo va? O sea, ¿cómo pueden tener miedo? Mira, o sea, mira. Es hasta risible la cosa, ¿no? Permíteme, te agrego algunos datos. ¿Qué pasa con los delincuentes, en el mejor de los casos? Pongamos un ejemplo palpable, Glass. Condenado a 6 años de cárcel. Ya mismo sale.
No ha pagado un centavo. Otro ejemplo, el famoso Luchito, el de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así es. Ajá. Condenado a 8 años, ya está libre. ¿Cuánto tiempo cumplió? Supuestamente estuvo detenido alrededor de 3 años en su propia casa, con un palacete, con piscina incluida, con toda la tranquilidad. Supuestamente ahí estaba recluido y nos costaba hasta la vigilancia del policía que tenía que estar fuera de la casa para asegurarse de que no salga el señor. Le costaba al país más que nada. Estuvo 6 meses en la cárcel de Ambato y ahora recuperó la libertad, pero no pagó un solo centavo de la sentencia. La sentencia mandaba 8 años de cárcel y se dice que entre 8.6 y 12 millones de dólares que tenía que haber abonado, no abonó un centavo. Nadie le quitó ninguna de sus propiedades, sigue ostentoso. Y ya está de vuelta. Y ya está de vuelta porque acaban de destituir o han tratado de destituir a Francisco Egas, el presidente de la federación que ellos eligieron. Así es. Escucho al señor que se le caía no sé qué cosa al piso. Fabricio Correa lo graficaba de otra manera. Él decía que se le caía el alma, Fabricio le decía que se le caía otra cosa, porque parece que es hasta medio dudoso. Entonces, eso lo decía el señor Correa. Y este señor, antier, le increpa al presidente de la federación y le dice que cómo puede ser posible que en un país en donde la gente se muera de hambre se pague 4 millones de dólares al cuerpo técnico de la selección. Oiga, y me pregunto, ¿y cuándo increpó a Luchito por robarle la plata al Estado? Me pregunto, ¿cuándo increpó a los directores de federación por haber contratado al Bolillo Gómez? Es que claro, ahí no podía increparlos porque él es maleta viajera. Él es estómago agradecido. Hay muchos periodistas deportivos que supuestamente no ganan de los medios, sino que ganan de los clubes deportivos, que tienen un sueldo. Entonces tienen la obligación de hablar maravillas y de justificar todo como puedan. Ese es el problema, la corrupción presente en todo lado. Y reitero, Luchito está de vuelta, porque imagínate quién destituye al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Un señor acusado de irregularidades, presidente de un equipo de la categoría B, apoyado por el fútbol no aficionado y el fútbol femenino. ¿Cómo? O sea, entérense, ¿quiénes son los que destituyen? Claro, ahora ya aparece el señor Neme para insultar, el señor Neme para pretender dar cátedra cuando todavía no aclara pues cómo financiaba el Emelec a través de petróleos de Venezuela. Claro, porque era el equipo del señor Correa. Entonces, ¿puede ser posible todo esto? Aparece Barcelona pretendiendo dar clases de manejo económico cuando debe 40 millones de dólares. O sea, está a punto de quiebra. Y son los que aparecen. Aparece Nancy Valecilla, la abogada de Lucho Chiriboga, para increpar al señor Paz. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué les pasa? Ubíquense, tanto el periodista. O sea, cuando hubiese dicho media palabra en el tiempo de Correa, hubiera tenido derecho a abrir la boca. Era empleado del correísmo, ganaba $6,000, firmaba los videos de la propaganda correísta y ahora pretende dar clases de ética y moral. ¿Qué le pasa a Bonafón, Plumafón, no sé ni cómo se llama? Así es, Fernando. Que dicen que es abogado, nunca ejercido. Que dice que es comentarista, que dicen que es poeta. Lo que sí es cierto es que es un hablador, nada más, porque de fútbol yo sí sé, él no sabe. De fútbol, él sigue repitiendo el mismo discurso cansino. No sabe, sino simplemente entrever a las palabras, pero de fútbol saber absolutamente nada. Pero créeme, Fernando, que o sea, eso es una pena, Fernando. O sea, la gente no se acuerda, no tenemos memoria, no importa, pero llegamos a 2, 3 mundiales, Fernando. Eso es lo que importa, ¿te das cuenta? Eso es lo que nos interesa. O sea, no importa que Luchito se haya hecho millonario. Y además ellos tienen el dinero suficiente para comprar, como tú dices, a periodistas que hablen en favor de ellos o, a su vez, callen la boca a quien trate de hablar algo. O sea, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se suponía que iba a cambiar porque van a estar aquellas personas que realmente hacen del fútbol un espectáculo, aquellos que necesitan que la gente vaya a los estadios para poder mantener a los equipos de fútbol. Se supone que las cosas iban a cambiar, pero es igual que este gobierno.
Cambiaron sus directivos, pero se quedaron gente mañosa dentro del gobierno y dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que saben cómo manejar las cosas, que saben dónde se puede robar, cómo se puede engañar a la justicia. Ahora imagínate quien quiere nuevamente elegir al presidente de la Federación. Son aquellos que siguen viviendo de la federación, aquellos que siguen viviendo de los aportes. O sea, el ser dirigente deportivo no es gratis, Fernando, no es gratis. O sea, la gente cree que la persona que se pone un equipo, que le regala las camisetas, no es gratis, Fernando. Nada es gratis, Fernando. Algo tienen que sacar. Si no es en dinero, es en viajes totalmente pagados. Y así se conserva la votación. Así dice, yo te llevo yo te llevo al mundial, te pago todo, pero ya sabes, esos 2 votitos, 3 votitos es cuando yo me vuelva a reelegir. O sea, el pecado, Fernando, está en que en las instituciones existan las reelecciones. Si tú definitivamente como Estado pones que no hay reelección, ahí se queda todo, ahí se quedan las mafias, Fernando, ahí desaparece el compadrazgo de alguna manera. Pero si permitimos que las instituciones existan, por ejemplo, que por N veces tú puedas ser nuevamente candidato. La misma federación para sentar lo que dices, desde 1994 hasta el 2016, Luis Chiriboga, 22 años. Imagínate, ¿cómo no va a saber el señor El Teje y el Maneji cómo hacer los robos? Ya lo vino haciendo durante todo el tiempo, ¿no te parece? Entonces, la reelección es el pecado, es donde tú tienes que cortar de raíz para evitar estos cacicazgos que hacen tanto daño a cada una de las instituciones en las que se dan este tipo de elecciones populares, en las que la democracia, entre comillas, actúa. Nos quedamos pensando que la corrupción está presente en todo lado, en el deporte, en la vida normal, en el tema de la salud. Mira, lo de ayer fue terrible, ¿no? La policía allanando el hospital de la policía para buscar pruebas de la compra de las funditas. Terrible. O sea, es impensable, Fernando, que hay este tipo de conciencias. O sea, mientras nos estamos muriendo, mientras no hay para mascarillas, mientras no hay para equipos de protección de nuestros médicos, donde nuestros médicos han caído, donde no hay una casa donde ellos puedan ir a descansar sin arriesgar la vida de su familia. Hay gente miserable, Fernando, que está pensando cómo robar un centavo. Y acuérdate de ARSA se llama esa organización de control, por ejemplo, de los geles. Sí. Un gel que se menciona el 60% de alcohol mínimo, pero que tenía el 16%, es decir, era agua con aroma nomás. Y de una marca que se vende en un supermercado, en una cadena, ¿no? En una cadena, mi estimado Fernando, una cadena de supermercados se vende, es una de las más grandes. Pero, Fernando, hemos hablado mucho ya el hecho de que este tipo de acciones, recuerda que la otra semana nomás hablábamos de eso, que el ARSA no está cumpliendo esto, que se está haciendo y promocionando geles y productos por internet, por Facebook, en donde no hay ningún control. Hay gente que está vendiendo productos y no les enseña a manejar a la gente, que va a haber toxicidad, que la gente se va a enfermar, y eso está pasando actualmente, Fernando. La gente compra productos porque son más baratos, pensando en hacer su negocio, o la gente por ahorrarse un centavo, pero lo que está es arriesgando no solo su vida por el COVID-19, sino también por la intoxicación. Fernando, hay que enseñar a la gente a utilizar estos productos que nos parecen cotidianos, como es el alcohol, como es el amonio cuaternario, como es el cloro. Hay que enseñar a utilizar a la gente. Caso contrario, hay peligros y riesgos de que haya gente muriéndose en sus casas, Fernando. Ahora, en este instante se están vendiendo en muchos sitios las mascarillas N95 en puertas, ¿no? En puertas, como que fuera una tienda. Se está vendiendo a través de internet. Y me vuelvo a preguntar, ¿y cuándo compraron? ¿Cuándo importaron estos productos? Muestren el RUC de importador, muestren cuánto pagaron. ¿O son donaciones lo que nos están pretendiendo vender? Y lo digo con todas las letras. Antier nos topamos con un artículo que detallaba que hemos recibido donaciones de todos los países del mundo, en grandes cantidades. Este gobierno no ha puesto nada, se ha llevado, me parece. O sea, el mundo entero ha aportado en enorme cantidad. Y el gobierno hizo silencio, cogió los aportes y creo que les puso su fundita y su logo. En unos casos, en otros creo que entregaron a sus amigos para que vendan. O sea, perdóneme,
La gente dice, piensa mal y acertarás, y estoy pensando mal, y estoy convencido de que esto está pasando. O sea, ¿cómo puede ser posible que de la noche a la mañana ahora aparezcan las mascarillas N95? No hay en las farmacias, pero hay en la tienda de al lado de la farmacia, en la tienda, que ni siquiera es tienda, porque simplemente es un, ¿cómo digo? Un callejoncito nada más, es el pasillo de entrada. Ahí venden la mascarilla, venden los desinfectantes, venden todo, hasta los trajecitos. Y uno pregunta Fernando, y dice, bueno, ¿y? ¿Con qué RUC? Definitivamente, o sea, discúlpame que te interrumpa, pero no, o sea, definitivamente las personas por ahorrarse un centavo están hasta haciendo estos productos en su casa. Hay personas y hay locales comerciales que les venden este tipo de productos. Las personas que no es por nada, Fernando, pero sí hay que saber manejar los químicos, cómo hacerlo con los químicos, pero definitivamente estamos intoxicando a la gente. No se ha hecho ese control, Fernando, no se está llevando a cabo. Me quedé pensando en el N95, se le cortó la llamada. Me quedo pensando en el N95 y en eso quiero insistir, porque Livio acaba de mencionar precisamente sobre las mascarillas, pero una cosa es mascarilla artesanal, pues. ¿Aló? Sí, se te cortó la comunicación. Estábamos hablando sobre el tema de las mascarillas. Tú dices que se venden mascarillas, claro, pero una cosa es la mascarilla artesanal, que es muy buena también, pero la N95 no es artesanal. ¿De dónde sale? Pues hay que diferenciar, Fernando. Una cosa es la N95 y otra cosa es la KN95, Fernando. Entonces la N95 tiene determinadas características, es la que están haciendo nuestros artesanos como producción nacional, pero únicamente es antifluidos, Fernando. O sea, no te da la seguridad de la mascarilla KN95, que la K significa o quiere decir que tiene un recubrimiento mayor o superior que impide que la partícula de gota de saliva que mide 5 micrones no ingrese a tu cuerpo, no ingrese a tu nariz ni a tu boca para evitar esto, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. La gente no es lo mismo comprar una KN95 que una N95. Entonces, se les está vendiendo la N95 como si te fuera a dar una protección contra el microfluido, y eso no es la verdad, Fernando. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, que estas mascarillas tienen un tiempo de horas de vida útil. No es que tú tienes una KN95 y te va a servir para toda la pandemia. Eso tiene un tiempo de vida útil de 2 o 3 días, mientras que la nacional tendrá un tiempo de duración, la N95 apenas de 24 horas y tienes que comprar otra. Entonces, esta desinformación también provoca que la infección se dé en gran número de personas de nuestro país, Fernando. Lo más grave, hemos visto videos de gente sacando las mascarillas de la basura, limpiándolas y volviéndolas a enfundar para volverlas a vender. O sea, la recomendación tiene que ser que cuando usted deseche la mascarilla la rompa, porque no hay otra forma. Efectivamente, Fernando, porque ¿sabes por qué están haciendo esto? Porque ya salió un genio en YouTube o en Facebook a decir que puede desinfectarse las mascarillas, Fernando. O sea, fíjate a qué punto llegamos. O sea, la ignorancia es tenaz, la ignorancia que estamos teniendo en este momento de contagio es tenaz. Pero ¿cuál es el responsable de esto? El gobierno y nuestras autoridades, que tienen que dar esta información clara, Fernando, decirles que la mascarilla quirúrgica, la de color celeste, únicamente le va a durar por 3 horas, porque la humedad de la respiración permite que los poros del protector se abran y ingrese cualquier partícula, ¿no es cierto? Y esta mascarilla sirve para que tú, que estás contagiado, no contagies a los demás, ¿no es cierto? Tienes que ponértela al revés para que el contagiado no te contagie a ti, una de las observaciones. La segunda, Fernando, es que la mascarilla no se puede reutilizar, ni la KN95 ni la N95, porque los tejidos se dañan y se vuelve poroso. Por lo tanto, esta información es crucial. No debemos lavar mascarillas, por Dios, porque ninguna mascarilla es lavable. Así le diga el productor, que me venga y me demuestre, Fernando, de que estoy mintiendo. He visto mascarillas en internet que las hacen simplemente como una fundita en la que se le coloca el filtro. Esas son válidas porque dicen hay que sacar los filtros, cambiarlos cada 3 horas y que en esencia la mascarilla puede durar mucho más tiempo.
Fernando, o sea, todo se puede vender. Mientras haya un cliente, se va a vender las cosas, pero tienen estas mascarillas que haber ingresado, si es que son importadas con la debida autorización del MIPRO, ¿no es cierto? Y también del INE. Si es que el INE te ha aprobado, si tienes esas certificaciones, puedes ingresar, porque no te están otorgando registros sanitarios para esto, sino estos permisos de importación, en las cuales el importador tiene que tener la certificación CE, la certificación FDA para ingresar al país. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. Si que hay personas que compran por miles de estas mascarillas, si hay el municipio, el GAR parroquial que compra, exijan que primero sea aprobada por el INE, sea aprobada por el MIPRO y tengan la certificación FDA y CE. Porque de paso te comento, Fernando, por importadores de estas mascarillas, que ahora los chinos están deslindando responsabilidad sobre si es que estas mascarillas que te están vendiendo son KN95 o N95. ¿Y cómo están deslindando? Diciéndote y haciéndote firmar un documento en la cual dice que tú has aprobado el reporte técnico o del test CE que te han enviado. Si tú no entiendes inglés, si tú no entiendes las normas técnicas, Fernando, puedes estar trayendo basura al país. Y es lo que preocupa. El tiempo es nuestro peor enemigo, Livio. Se nos quedan muchos temas. Deberíamos haber analizado el tema del funcionamiento del CERCOP o la última decisión del presidente de comprar todo unido, supuestamente para que no haya irregularidades. El problema no está en quién compra. El problema está en el sistema que permite la corrupción. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, Fernando. Como siempre, un gusto. Fernando. Muy amable, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. El señor ingeniero Livio Cornejo con nosotros. Estamos concluyendo. Gracias por acompañarnos. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad. Les invitamos a escuchar más noticias al mediodía a través de Radio Colosal en 1000.40 y en